A todos. Eh, Vamos a continuar con la clase del tema número 4.2 y para eso les pedí que abrieran este archivo, donde en este archivito les hicimos dos funciones, en la cual la primera era hacer una función que se llama block_price, tiene estos parámetros, y tenemos una variable de tipo string, cp, está asignado a la parte de si el string es un call, calcúlame primero un call, y si dice put, primero el put, ¿no? Y si no dice alguna de esas dos cosas, pues pone un error. Le hicimos en esta parte, donde, disculpen, el anterior era otro que vamos a ver después. Tenemos este que se llama bs, estos parámetros, la put call y la función n sub d, ¿no? Que era calcular los cuantiles de una normal estándar. La número 2 es separado, el call, el put y la función de paridad. Eso está en el módulo número. Y la última se llama Gauss, igual que en la otra función, es la función. Y para esta parte hicimos dos aplicaciones. La primera es calculamos de 2, nd1, nd2, el call, el put, y el put con la put call. Después con la función best, primero ponemos allí el tiempo como proporción de 1, la mandamos llamar con la función de para el call, para el put y para la función de para put call. Y esta es para la función bs, ¿no? Para la otra función que se llama bs call, bs put, estos son los parámetros y hacemos bs call, bs put y bs paridad. Y ahí nos quedamos. Y lo que vamos a hacer es ver este ejemplo que dice una opción de compra sobre acciones de la empresa XYZ con precio de 75 y fecha de vencimiento 1. Tiene un precio hoy de 5 unidades monetarias y una opción de venta sobre la misma empresa con precio de 75 y fecha de vencimiento de un año, también vale 2.75. Supongo que la tasa de riesgo es del 8% bajo composición discreta y que la empresa XYZ no paga dividendos. Entonces nos piden encontrar el precio actual de la acción. Entonces para eso los datos son estos: call con el precio de ejercicio 75, put con precio de ejercicio 75, el plazo y la tasa. Son estos valores que aparecen aquí. Aquí vamos a poner la función 360 y primero lo vamos a hacer que tiene aquí, que es 8% bajo composición discreta. Entonces para ello, aquí está el 8% y vamos a la parte del álgebra, donde la expresión de la función de paridad put call, cuando la tasa es discreta, es esta, ¿no? El put más el subyacente es igual al call más el valor presente del precio de ejercicio. De aquí tenemos dado el precio del put y del call y del precio de ejercicio. Nos pide encontrar ese, entonces por eso despejamos ese, que nos queda que ese es igual al call menos put más k entre 1 más r al octavo, ¿no? Y esto va a ser 5, tenemos los datos, que son estos de aquí, 5 más 75 entre 1 más 0.08 a la 1, ¿no? Porque dice que aquí el plazo es un año. Y nos da 71.794444. Entonces, para eso, por favor, se posicionan aquí en la celda C53 y vamos a hacer con asignaciones a las celdas lo del 5 menos 75 más 75 entre 1 más 0.08 a la 1, por favor. Entonces, en la celda C53 meten esa fórmula. ¿Se ve bien o lo hago un poquito más grande? ¿Sí se ve bien? Sí, así se ve bien, gracias. Sí, sí se ve bien. Ok, perdón. Si es que si no me contestan, los tengo que buscar. Entonces es C50 menos C51
C50 es el precio del call, C51 es el precio del put, más C46, que es el precio de ejercicio, entre paréntesis 1 más C48, cerramos paréntesis, caret, a la C47, donde C47 es el plazo, ¿no? Que es 1 en este caso. Y nos tiene que dar 71.794444, ¿verdad? $71.694444. Sí, yo aquí lo tengo Va. como número, con 6 decimales, ¿no? Entonces, creo que está correcto. Ok, entonces, con tasa secreta nos da esto. Ahora, con tasa continua, por favor, se van a ir aquí a la celda de 48 y bajo el supuesto que los precios estos son iguales, 5 y 2.75 del call y del put, vamos a convertir esta tasa que está con función discreta a la parte continua. Eso quiere decir que vamos a ocupar las funciones que aparecen aquí. En este caso, si notan, vamos a ocupar la paridad por call. Entonces, si esto está correcto, entonces el precio del put va a ser igual al call más menos S sub T menos K por Al no C por T menos T. Es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Dado que están bajo secreta, pero la tasa esta del exponente la vamos a convertir de discreta a continua. Entonces, se van acá y donde dice insertar función en la barra de fórmulas, le dan definidas por usuario, ¿está bien? Y buscan la que dice discount. Ahí estamos todos. Discount. Sí. Entonces, esta discreta va a ser C48, que es 8%, y el plazo de la tasa pone en 360, que es de 47. Y le dan a aceptar. Y el F9. Discount, C48 y D47. A todos les da lo mismo que a mí, 7.696104. Sí, Discount. sí, 7, Ok, 6, 6, 9, entonces, 6, 1, 6. sí, para esta parte, me regreso un poco a su lectura. Vamos a hacer esta, ¿no? Entonces va a ser el call, el S sub T, que nos están pidiendo. Entonces, lo único que va a cambiar aquí va a ser que voy a pasar el S sub T, como está acá, ER menos R por tau. Entonces, por favor, en la celda D53, pon esta formulita, que es más igual o más C50, que es el precio del call, que es 5, menos el precio del put, que es C51, más C46, que es el precio de ejercicio, igual a 75, por la exponencial, paréntesis, menos de 48, que es la tasa que acabamos de convertir, que es 7.696104, por el plazo, que es C47, ¿no? Que es un año, ¿sí? Y les tiene que dar lo mismo, 71.794444 para 6 decimales. Y si todo está correcto, en la forma de las funciones, pues resulta que esos precios, tanto con tasa discreta como con tasa continua, son iguales, ¿sí? Entonces, en D53 es 50, C50 menos C51 más C46 por paréntesis menos C48 por C47 y cerramos paréntesis. ¿Sí está bien? ¿A todos les da lo mismo que a mí?
y ahí abajito, en la D53 ponemos más C53 menos la de arriba, que es D53 y nos tiene que dar 0, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien todos? Por lo menos yo sí. Ok. ¿Los demás cómo van con este ejercicio? Está fácil, ¿no? Sí, sí, está fácil. Ok, muy bien. Entonces, ese es el tipo de ejercicios que son de tipo numérico, ¿verdad? En su examen yo les pongo unos similares, adaptados a las tareas, como de que los haga pensar, ¿no? Aquí tengo que despejar porque tengo estas variables, ¿está bien? Entonces, el siguiente tema que vamos a ver, que es Black 36, es el siguiente. Yo le subí a su plataforma una lectura, ¿está bien? Esto antes lo veíamos en el pizarrón, pero a partir del, que será 2000 20 en el B, así como ustedes recuerdan, no sé qué estaban haciendo en 2020, ¿estaban en la prepa todavía? ¿O ya habían acabado la licenciatura? Estaba empezando mi segundo año de licenciatura. Sí, entonces, eh, les platico un poquito, estábamos aquí en marzo, 15 de marzo de 2020, entonces ya para ese día martes, que dicen, no, pues ya no hay clases, entonces van a tener que acercar con sus alumnos, como, bueno, de hecho no hubo ningún acercamiento, ¿no? Todos estamos así como que, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Entonces, como ustedes se dan cuenta en las clases que hemos visto aquí, pues la mayoría de las cosas están hechas en Excel y con lecturas, ¿no? Así como yo les doy la clase en la computadora en línea, pues en la clase del salón, pues, hacemos relativamente lo mismo, excepto que en el pizarrón yo iba escribiendo algunas dudas que se desprendían de la lectura, les dice aquí. Entonces, en esta parte, recordamos poner Black-Scholes, Call para el PUT, quién era phi de D, quién era de 1, quién era de 2, y lo que hacíamos era probar algunas entidades, por ejemplo, probar que D2 es igual a D1 menos sigma por T menos T, y probar la prueba PUT-Call. Para el inciso A, lo que hacíamos era hacer tau igual a T menos T, D2 igual a D1 menos sigma por tau, entonces D2 menos D1 es igual a menos sigma por tau, ¿no? Entonces, de aquí sustituíamos D1, 2, que son estas, sacamos el cociente, hacíamos las operaciones con las fracciones, que la resta de las fracciones, hacíamos desarrollo, veamos que algunos términos se cancelaban y llegamos a la última expresión, ¿no? Que es esta. Entonces, al multiplicar esta expresión, sigma por tau entre raíz de tau, lo multiplicamos por 1, pues resulta que es si D1 menos D2 es igual a sigma por tau entre raíz de tau por tau, por raíz de tau entre raíz de tau, ¿no? Esto es igual a sigma por tau entre, aquí tau por tau, es el de abajo, se convierte en tau, raíz de tau por raíz de tau se convierte en tau, y arriba es sigma por tau por raíz de tau, ¿no? Entonces cancela arriba este tau con este tau de abajo, y me queda sigma por raíz de tau, ¿no? Entonces llego a la expresión de 2. Y después, para el inciso número B, hacíamos la prueba por call, recordando que phi de D es igual a 1 menos phi de menos D, entonces reemplazando en la ecuación número 1, para este caso, todo lo que diga, todo lo que diga, todo lo que diga, phi de D es igual a 1 menos phi de menos D. Entonces, en el call, si observan acá arriba, era este sub t por phi de D1 menos k por el no R por C por phi de D2. Entonces, todo lo que diga phi de D1 va a ser 1 menos phi de D1. Entonces, lo sustituimos acá abajo, 1 menos phi de menos D1 menos k por el no R menos T por 1 menos phi de menos D2. Entonces, hacemos la operación, me queda S sub t por 1, S sub t por menos phi de menos D1, S sub t por phi de menos D1, menos k por 1, menos por a la menos r por t menos t, es igual a menos k por a la menos r por tau, ¿no? Más k por phi de menos D2, menos por menos me da más,
y me queda que es más K por L menos R tau por phi de menos D2. Observen que aquí algunos términos que aparecen son similares a lo que es un put. Es decir, me queda aquí esta expresión de K por L menos R por phi de menos D2. La voy a hacer de tal manera que la pongo aquí primerito, ¿está bien? Los valores de S sub t me quedan igual, y S sub t y menos K por E a la menos R por tau, ¿no? Entonces, esto es para C. Entonces, sabemos que el put es todo ¿no? Entonces, si observan aquí, me queda esto que es igual al put, ¿no? Esta expresión. Entonces, me queda que, por un lado, el call es igual al put, que ya lo tengo aquí, ¿sí? Todo esto es el put, más S sub t menos K por L menos R tau, ¿no? O bien, si lo escribo que C, pues el call más K por E a la menos R tau más, es igual a P, pues el put, más el subyacente. Esa es una forma de hacerlo, de verificar la expresión para la pre-output call. Es decir, de este lado, si observan, puedo irme, que es la primera parte, sumo, que es el, el, el phi de D, y después le voy sumando, ¿no? El precio del put. Y llegamos a la misma solución. Puedo hacer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Ese es para el inciso número B. Para el otro, pasamos directamente a la expresión del precio de la diferencia de un call y put, y me da el precio igual al precio de un control forward, ¿no? Ejemplo 1.1 fue el que hicimos teóricamente en el Excel. Llegamos a esta solución para el call, para el put y para el call, ¿no? Para el que acabamos de hacer, el 1.1, lo hicimos con tasa discreta y me da esta. Aquí no viene, pero lo hacemos con el 1.2, lo hacemos con tasa continua, ¿no? Ahora, para lo que vamos a ver del tema de Black 76, pues resulta que con los mismos supuestos, que son subyacente, precio de ejercicio, pero el más importante que es que el precio futuro es conocido por un ciclo normal, igual que en el modelo Merton, pues obtenemos las expresiones 7 y 8, ¿no? Que son estas que aparecen aquí. ¿De dónde viene esta deducción? Pues resulta que el precio forward, como ustedes ya conocen, que no paga dividendos al tiempo t, está dado por f sub t igual a s sub t por L menos R tau, ¿no? Con tau igual a t menos t. Entonces, ese es el precio forward. Por la acción Merton se puede ver que los precios de una europea de compra y de venta sobre el futuro del subyacente sub t son la por F menos K por phi de 2. Para el put es E a la menos R tau por K de phi de menos D2 menos F sub t por phi de menos D1, donde D1 está dado por esa expresión y D2 por esa expresión, ¿no? Igual, phi de D en este caso, como son los mismos supuestos, pues resulta que es la función de extensión acumulada de una normal estándar. Entonces, ¿cómo verificamos esta parte? Bueno, además tenemos la pre-output call dada por esa expresión. Entonces, vamos a ver 2.11, expresiones por los precios de compra y de venta. Pues ya sabemos que el precio forward, F sub t es igual al valor futuro del subyacente con la tasa libre de riesgo. Entonces, de aquí, lo que nos interesa es el precio subyacente, por lo que despejamos de esta expresión, de la 2 despejamos a S sub t. Y me queda S sub t es igual a F sub t por L menos R tau, ¿no? Entonces, aquí paso a Adrián al pizarrón y le digo, sustituya esa expresión en la 1. La 1 ya sabemos que es esta, ¿no? Esta ya la habíamos apuntado, que es esta que aparece aquí arriba, que es la 1. Todo lo que diga es sub t, sustituya el cambio que hicimos aquí abajo. Entonces, hacemos la sustitución y resulta que C es igual a F sub t por R menos R tau por phi de 1 menos K por L menos R tau por phi de 2, ¿no? Entonces, notemos aquí que tenemos un factor común.
que es E a la más R tau. Lo sacamos y esta expresión es la misma que tenemos aquí arribita, ¿no? Que es la 7. Después, hacemos lo mismo para el caso del put. Lo sustituyo la 13 en la 2 y obtengo que esta expresión simplificada, al igual que el cambio que hicimos, resulta en esto. Sacamos factor común, que es E a la 11 R tau, y resulta que esta P es la misma que tenemos en 8, ¿no? Vamos a sustituir esta S sub T, la, la, la vamos en D2 y D1. Es decir, D1 y D2, ¿no? Que diga S sub T, lo sustituimos por lo que nos dio de despejar aquí, que era S sub T igual a FT por el R tau. Entonces aquí paso a Eduardo y le digo, Eduardo, sustituya S sub T igual a sub T por el R tau. Entonces de aquí, observen, tenemos logaritmo de f sub t por el R tau entre k más r más 1 encima cuadrada por tau. Aquí lo que nos interesa es hacer simplificaciones, porque observemos que aquí tenemos un cociente, logaritmo igual a la diferencia de logaritmos. Entonces esto lo aplicamos aquí. Esto queda igual. Aquí tenemos logaritmo producto. El logaritmo producto es igual a la suma de los componentes. Entonces me queda logaritmo de ft más logaritmo de la R tau menos logaritmo de k más r más 1 encima cuadrada por tau entre encima por raíz de tau. Como logaritmo y la exponencial son funciones inversas, y bajo el exponente y por definición logaritmo de es simplemente logaritmo de f sub t, logaritmo de sub t y acá menos logaritmo de k, lo junto aquí en logaritmo de f sub t sobre k menos rt más rt, estas se cancelan, más 1 encima cuadrada por tau, ¿no? Hago la simplificación, me queda la opción que acabo de encontrar para lo mismo, lo sustituyo por f sub t por el R tau, lo sustituyo aquí vuelvo a aplicar el logaritmo de un producto, que es igual a una suma, esto queda igual, aplico aquí bajo el R tau y me queda simplemente el logaritmo de f sub t sobre k, el logaritmo de f sub t menos logaritmo de k, y llego a que esta ecuación para E2 es la misma que tengo en 10, ¿sí? Que es esta que tengo aquí, ¿sí? Es esta que tengo aquí para D2. Para el inciso B, que es esta, puedo hacerlo si aquí no pongo nada y de este lado escribo el call más el valor presente del precio de ejercicio. Entonces escribo por un lado el call, o lo puedo hacer de derecha a izquierda. Aquí, como lo hago, es escribo el precio del call y le sumo el valor presente del precio de ejercicio, también que es este que aparece aquí. Aplico igual la identidad phi de d es igual a menos phi de menos d. Para este caso, phi de d1 y phi de d2. Me queda esto. Hago las operaciones. Son estas que aparecen aquí. Creo que algunos términos se cancelan. Uno tiene signo positivo y otro tiene signo negativo. Hago la sustitución de los valores que corresponden a los elementos de esta ecuación. Que esta expresión que aparece aquí, que es esta, es simplemente el precio del put, ya que saco factor común, ¿está bien? Entonces esta que aparece aquí es el precio de un put sobre el futuro, ¿no? Y este es el valor presente del precio del forward. Entonces llego que efectivamente la variedad put call del modelo base de 76 es esa expresión que ya habíamos identificado aquí, que es esta que aparece aquí. Entonces, esto es para el modelo del BLAS 76, ¿está bien?
¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Está más o menos bien. Sí, ¿Por qué se crea este después paso a 76? Dante. ¿Cómo? Ah, ¿por qué ¿Por qué? 76? Ah, ¿Cuál es la bueno, diferencia? aquí en las Ajá. referencias, ah, la diferencia es esta. Ahora, antes vemos el modelo de Black-Scholes, pues resulta que el subyacente era cualquiera, ¿no? O sea, podía ser un tipo de cambio, un índice bursátil o un precio de una acción. Entonces, originalmente el modelo Black 76 fue sobre una subyacente que no paga dividendos, ¿está bien? Entonces, como ustedes ya conocen, para los precios de los forwards o de los futuros, pues resulta que la idea que tuvo Fisher Black fue que, ¿por qué no, en lugar de que sea la opción sobre el subyacente, sea una opción sobre el futuro de ese subyacente? Es la diferencia, ¿sí? ¿Sí me expliqué, Mauricio? Sí, sí, ya. Ya ¿Sí? entendí. Sí, sobre el futuro. Entonces ya sabemos que el precio del futuro es el valor futuro del subyacente con la tasa de riesgo, ¿sí? O el precio forward. ¿Sí? Ya sé que las convenciones son un tanto cuanto diferentes, teóricamente, o en los libros aparece de esta manera. Ya en cosas ya más aplicadas, pues tienen sus nomenclaturas un poco diferentes, son estandarizados y tienen unas características que son un poco diferentes en la hora de estar evaluándose. ¿Está bien? Entonces, si aquí en la bibliografía, pues yo les puse allí en la bibliografía cómo se llaman, y aquí este DOI que aparece aquí, uno le da clic, ¿está bien? El archivo es para que se lo consulten, ¿no? Entonces aquí aparece, yo sé que a veces no vamos a tener acceso, ¿está bien? Que es de Price Comedy Contracts y Fisher Black, ¿no? Entonces, aquí, si yo le pongo tradúceme al español, a ver si me dice, dice el inglés, ¿qué pasó aquí? A ver, no, pues no. Dice, el precio de un forward establece que dice, el precio de un forward permanece fijo durante el contrato, mientras que el precio del futuro se se modifica, ¿no? Diariamente en los futuros, ¿no? Porque es el mark to market. Entonces, el valor de un contrato futuro es cero al inicio de cada día. Entonces, el cambio esperado, el precio futuro satisface una fórmula al igual que el modelo KPM. ¿Sí? Si los cambios en el precio futuro son independientes del rendimiento del mercado, entonces el precio futuro es igual al precio spot. Entonces, en el mercado de futuros no es su única habilidad para administrar el riesgo, ya que las empresas pueden hacer eso también. Es decir, pueden comprar opciones sobre el subyacente, opciones sobre el futuro, ¿no? Entonces, los futuros, el mercado de futuro es único en el sentido que provee para los productores o distribuidores o usuarios de commodities, ¿no? Bajo los mismos supuestos del modelo Black-Scholes, encuentran fórmulas para los valores de contratos forward y opciones sobre commodities en términos del precio del futuro y otras variables, ¿no? Entonces, yo sé que aquí no se puede leer, es porque pues, ya es un poco viejito, pero hay una forma de consultarlo en internet, ¿no? Aquí le podemos decir, bueno, búscame este archivo y pues tiene que aparecer por ahí, ¿no? Bueno, aparece aquí, bueno, mira, aquí está. Sí, como ya está un poco viejito, a veces no aparece. Sí, ya está. De un año muy lejano. Es una forma de consultarlo. Yo sé que no les debo enseñar esto, pero es la siguiente. Se van donde dice Library Genesis. Library. A ver si no me censuran los de YouTube. Es esta página. Entonces uno busca donde dice Scientific Articles. ¿Está bien? Aquí. Y pongo el nombre del archivo. ¿Está bien? Entonces va a buscar
algo que se llama Sci-Hub y aparece, ¿no? Es este. Entonces aquí le doy Sci-Hub y me va a aparecer quién lo descargó en ese entonces, ¿no? Pero aquí está. Lo que les traducí más o menos es esto y uno lo puede ir consultando, ¿no? Uno platica de forma matemática que es lo que está haciendo. Mismos supuestos, llega esta ecuación y espero llegar a la misma ecuación. Aquí dice, ¿quién está? El comportamiento del precio futuro. Lo hace por KPM. Al igual que el Black-Scholes se puede deducir a través del KPM. Bueno, la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes se puede deducir a través del KPM, ¿no? Dice precios spot y precios futuros, ¿no? Y aquí, que no llega a la misma expresión. El precio de forward, contratos forward y precios sobre commodities son materias primas. Los mismos supuestos, llega a la misma expresión, ¿no? De la ecuación diferencial parcial. ¿Sí lo vieron? Es una expresión similar a la que yo les puse en su lectura, ¿sí lo ven? O sea, todo lo que hace aquí, pues, a lo que llegamos ahorita, ¿no? Es esa misma expresión. Dice, la fórmula puede obtenerse de la fórmula original sustituyendo lo que hicimos hace rato, ¿no? Que X igual a R por T menos T, ¿no? En cualquier lugar en la fórmula original, ¿no? Y aquí está la notación. Dice, Thor obtiene la misma fórmula para un problema similar relacionado con el valor de una opción sobre algún security, no hay una traducción, ¿no? Cuando el inversionista vende el subyacente en forma corta, vende en forma corta y no recibe interés por esa venta, ¿no? Sí, entonces la misma expresión, la 16, es la misma que llegamos nosotros acá, ¿sí? Que es lo que sugiere allí en la expresión. Entonces, vamos directamente a los ejercicios. Entonces dice, calcule el precio de una opción de compra europea a plazo de 6 meses sobre el lado del spot del Standard por 500. El precio fuera 6 meses del índice es 1.400, el beneficio es 1.450, la tasa de riesgo de 6 meses es del 5% y la volatilidad del índice es del 15%. Entonces, bajo estas redacción, pues resulta que T igual a 0.5, el precio forward es de 1.400, el precio de ejercicio 1.450, la tasa de riesgo, la volteada, ¿no? Entonces encontramos el call, el put y el put por la paridad put-call. Entonces regresamos acá a su hoja donde dice ejercicios, por favor. ¿Está bien? ¿Estamos aquí todos? ¿Sí? En la hoja que dice ejercicios, ¿verdad? Sí, ejercicios. Ok. Entonces, se ve un poco grande, pero es porque copié directamente la imagen de su PDF, ¿no? Antes con otra forma. Entonces, para esto, vamos a la menú programador, Visual Basic, y aquí en el módulo 2 que tienen ustedes, dice precio de opción de compra sobre los futuros de la fórmula 76. Entonces, acá, por favor, vean, dice, este es el archivo asociado a módulo 1 y módulo 2, y dice fórmula del precio de la opción de compra sobre futuros de la fórmula Black 76. Entonces, es función call Black 76, en tus parámetros, tienes desde Black, call Black 76, put Black 76 y Black paridad, ¿sí? Con sus parámetros. Y aquí, noten que aquí es un solo D, y ponemos que para el caso del call es D Black menos V por raíz de T. Esa viene de acá. Noten que dice D2 es igual a D1 menos sigma aportado. Eso lo estamos poniendo aquí, ¿sí lo ven? Que la D de Black, que es esta, menos V, que es la velocidad por raíz de T. Ese es D2, ¿está bien? Entonces, para el caso del put, tenemos la misma es la misma D de Black, y aquí dice que esta
esta D2 que aparece aquí en la, en la fórmula, phi de menos D2. Entonces, eso ¿cómo lo vamos a mandar llamar? Como Gauss de V por raíz de tau menos D de Black. ¿También? Entonces, nada más estoy invirtiendo allí el que es V menos raíz de tau menos D1, ¿no? Para el caso de menos D2. Y D1 pues aparece así, menos D1 como menos D de Black. Y la función paridad, Black paridad, Colbach 66, ¿no? Entonces, estas son las que vamos a hacer. En ese sentido, vamos a mandar llamar Colbach 66, Putbach 66 y Black paridad. Entonces, me regreso aquí. Yo aquí no les dejé nada, entonces por favor capturen esto. T igual a 6 sobre 12, que es 0.5, ¿verdad? En C14. ¿6 sobre 12 en C14? Luego 1400 en C15. ¿Está bien? C16, 1450. R.05 y sigma igual a 0.15. ¿También? Entonces, capturen esas 5 valores, por favor. Ustedes me dicen cuando ya las tengan. Yo ya. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Son 5 valorcitos, ¿no? En C14.5, C15 1400, C16 1450, C17.05 y sigma 0.15. ¿Está bien? Entonces, ¿ya tenemos todos estos? Sí. Ok. Entonces, en E14 le damos insertar función, defines por el usuario y busco la que dice Black 66. Busco Black 66. Call Black 66, F, K, T, R y V y le doy a aceptar. ¿Vamos todos aquí? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. En F, 1400, que es C15. K, el ejercicio 1450, que es C16. T igual a 0.5, que es C14. R igual a 0.05, que es C17. Y V, sigma es 0.15. Si todo está correcto, aquí les tienen que dar un valor, que es 37.58332527. Bueno, con 8 decimales. No lo puede poner, es un poco menos, ¿no? Pero con 8 decimales me da eso. Para el caso del put, es como la que diga put plus 66. Entonces definimos por usuario y busco la que diga put plus 66. Aceptar. Aquí vamos todos. En E15 metemos esa función. Los F ya sé que es 1400. K igual a 1450, que es C16. T igual a 0.5, que es C14. R igual a 0.05, que es C17. Y V, que es 0.15, que es C18. Y le doy a aceptar. ¿Todos vamos bien hasta acá? Les da 86.348821, ¿verdad? ¿Con cuántos decimales? Bueno, con 8 me da esto. Es decir, 34.8821 con 6.
36.348821, ¿verdad? Sí. Con esos datos. Para la black paridad, se llama black paridad. Entonces, black paridad, tal función, definimos por usuario, busco la que se llama black paridad, la tengo en la primera. F en este caso es 1400, que es de 15. K igual a 1450, que es de 16. T igual a 0.5, que es de 14. R igual a 0.05, que es de 17. Y V, que es igual a 0.15, que es de 18. Todo está correcto, les nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Ahí está. Aquí para ver que nos da lo mismo con la función base T6 y la función black paridad, hacemos más este de aquí menos el de abajo y me da 0, ¿verdad? Todos tenemos bien hasta aquí los mismos valores que yo. Sí, hasta ahí sí. Ok, entonces este fue el primer ejercicio, que es el ejercicio asociado al modelo Black 76. Entonces, para el siguiente, dice, el precio actual de un futuro es de 25, su volatilidad es de 30% anual y la tasa libre de riesgo es del 10% anual. ¿Cuál es el precio de la opción de compra europea a plazo de 9 meses sobre el futuro con un precio de ejercicio de 26? ¿Sí? Entonces, por favor, acá identificamos quién es T, 0.75, pero son 9 meses. Entonces, por favor, aquí le ponemos que es igual a 9 sobre 12. ¿Sí? En C33. Igual a 9 sobre 12. ¿Está bien? Que es 0.75. Ahí está. Abajo es 25, F, K, 26, en C35, R igual a 0.10 y sigma igual a 0.30, por favor. ¿Sí? Todos esos son valores numéricos. ¿No? Se me ha olvidado ponerle aquí. Sean números, no general. Número con un decimal, ¿no? Un decimal. Ahí está. En el caso del plazo, que sean 2 decimales, ¿no? Ahí está. Y este también. Ok. Entonces, ya que tenemos identificados los valores de T, F, K, R y sigma, mando llamar esta, que es insertar función en E33, que es call black 76. Entonces, en E33 es este. En este caso, F va a ser 25, C34, K, 26, C35, T, .75, que es C33, R, .10, que es C36, y V, que es sigma, .30, C37. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Está lo mismo que a mí? ¿Sí? O yo me equivoqué. No, se me da 2.008952 con 6 Ok, decimales. muy bien. Yo le puse 8, pero vamos a poner que son 6. Aquí, inicio, número, todos son números y 6 decimales, para no hacerlo tan grande. 2.008952, ¿verdad? ¿Sí? ¿A todos les dio lo mismo que a mí? Al caso del put, va a ser insertar función, definimos por el usuario y buscamos la que dice put BLAS 76. Entonces, aceptar, F, 25, C34, K, 26, C35, T, .75, que es C33, R, .10, que es C36, V, .30, que es C37. Aceptar. Y 2.93, 66, 95, ¿verdad? Sí, también me salió así. Muy bien, gracias. Abajo, la función, insertar función, que es black paridad, F, 25, C34, K, 26, C35, T, .75, C33, R, .10, C38, C36, perdón, y V, C30, ¿no? Todo está correcto, nos tiene que dar lo mismo
en E34 y E35, ¿no? ¿Cómo sé que es lo mismo? Más este valor, menos el de arriba, ¿no? Ahí le está poniendo notación científica en la diferencia. Si yo le pongo el número, pues va a decir que es 0, ¿no? Si le doy más y más decimales, pues va a decir hasta los 15, ¿no? Tengo esa diferencia. Vamos a dejarlo así, con notación científica. Ahí está. Entonces, este es el primero. El primer, eh, perdón, el segundo ejercicio asociado a la lectura del modelo de Blas en D6, ¿no? ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, todo bien. Muy Creo bien, que gracias. Entonces, para, para ponerlos en el contexto, ¿está bien? Entonces les voy a poner algo que cuando empecé con estas cosas, necesitaba yo información. Entonces, de esa información, necesitaba yo información de mercado, ¿no? Para poder hacer una aplicación. Y esa aplicación es la siguiente. Ya está por aquí. Ya la tenía, o sea, ya la había encontrado. Entonces a ver si es esta, ¿no? Esta no, esta no es, a ver si es esta. Tampoco. Está aquí. Mm, ah, ¿Dónde está? Según yo ya la tenía yo de la vista. Está. Texas. Está. Según yo estaba aquí. Está aquí donde dice esta. Sí, ahí está. Ok, aquí, mire. Entonces, como ustedes ya conocen, en el mercado organizado, caso México, es el que tenemos aquí a la mano. Si nos vamos a MakeDev, vamos a encontrar diferente información, ¿no? La que ahorita me interesa es una que dice boletín diario. O sea, aquí en el boletín diario me aparece todo esto. Entonces, boletín diario de transacción del mercado de opciones y resumen de mercado, ¿no? En este caso, el resumen de mercado está de los productos que se ofrecen, futuros, opciones y swaps, ¿no? ¿Cuáles son futuros, opciones y swaps? ¿Cuál es el número operado, número de operaciones, interés abierto, ¿no? Entonces, aquí está la información de este día, del día 21 de mayo. Y hay otro, que es el siguiente, que es el boletín diario del mercado de opciones, ¿está bien? Entonces, de este mercado, de este boletín, es un poco largo, tiene más de 100 páginas y tiene esta información. Esta información es de hace, pues yo creo como de las 4 de la tarde, un poquito más, de este día, ¿no? Entonces, la información que aparece es el vencimiento, maturity, call put, precio de ejercicio, strike price, número de operaciones, número de trades, volumen operado, volume, importe nacional, notional amount, precio de liquidación, settlement price, interés abierto, open interest, ¿no? Entonces, opciones sobre el dólar. Ahí está. Es el indicador de boletín. Opciones sobre el dólar. Después viene opciones son sobre el dólar. Y están sobre futuros del Standard Poor's MB y PC, ¿no? O opciones sobre option on S&P, MMB y PC Futures, ¿no? Que son opciones futuros de aquí de la bolsa. Entonces, vencimiento, como son organizados, tienen la fecha de vencimiento. Entonces, estos días que aparecen aquí son fechas de vencimiento cuando están en el mercado organizado. Tienes esa información, ¿no? Y para fines prácticos, la prima
o precio de liquidación es esta, ¿está bien? Es el precio de ejercicio. Entonces, esa información de este año, a partir, me parece que del 2017 o 2018, la información cambió. Yo que estaba haciendo estas cosas, yo bajé ese boletín, lo abro y a ver si es con el mismo que tengo aquí. Entonces, vean la diferencia de la información que desde entonces nos daba. También aparecen otras cosas que es el siguiente tema que vamos a ver, y para eso es el que se los pongo, no porque los quiera yo aburrir, ni que los quiera yo, como dicen allí, dirían en el barrio, porque los quiero falorear. No, no. Es lo siguiente, la misma información, pero un poquito más de datos. Fecha de vencimiento, call put, precio de ejercicio, número de operaciones, volumen, importe nacional, precio de liquidación, variación del precio de liquidación y boletín implícita, delta y contratos abiertos o el interés abierto, open interest, ¿no? Entonces, ven aquí, aparecen más columnas, ¿no? Que son la primera, importe nacional, ¿no? Esta no la teníamos. Vean, no está. Nada más está la prima y el interés abierto, ¿no? Son seis datos. Antes nos daban mucho más, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces me voy a referir a esta. Esta delta y la implícita del número de contratos, ¿no? Voy a centrarme ahorita en este numerito, que es la boletería implícita. Entonces, ¿qué pasa? En este mercado organizado, los precios de liquidación que ellos publican, es decir, toda esa columna, la hacen de tal manera que sea que para cualquier precio de ejercicio tengas un número. ¿Está bien? Entonces, lo que hacen, ¿de dónde sacan este numerito? Pues resulta que este número lo sacan igualando el precio que obtienen ellos, ¿está bien? Que es ese es la prima, es el precio de mercado, ese lo igualan con el precio que les da el modelo de Black 76, porque así lo dice los términos de referencia, no lo estoy diciendo yo. Si se van por acá donde dice Mesder y buscan ¿qué será? Boletín diario, no, será donde está tarifas Mesder, no, pues no quiero saber cuánto cobran, ¿no? Es por producto, no. Bueno, a ver si aparecen aquí. Entonces, IPC. Entonces, composición, avisos, metodología de gestión. No sé si la vieron por ahí, está. Es del 2023. Entonces, todo el show que se echan, que es el orden de prelación, que el orden de prelación decía que es el orden en el cual se van calculando esos precios de liquidación o las primas propiamente, que son precio promedio, primer metodología, ¿no? Promedio ponderado de los últimos 5 minutos. Segundo, si no se cumple eso, el segundo, ¿no? Entonces, pues, al precio, al cierre de la acción de negociación. El C, volatilidad del último hecho. El D, precio teórico usando la volatilidad del día y minuto anterior. Aplicación del modelo de gesto. Dice, posteriormente el cálculo de especificación diaria y no eso tiene las utilidades de contratos de opciones en futuros del S&P. Aplica la metodología de gestión en todas las series para suavizar las curvas de volatilidad. El cálculo teórico del precio de liquidación diaria se resulta de aplicar la fórmula de evaluación conocida como bola 76, utilizando la habilidad encontrada a partir de la metodología de gestión e información de mercado que se indica a continuación. Entonces, la tasa de interés es la curva de la TIE, ¿no? Que publica el proveedor de precios. Subyacente es el precio de liquidación diaria del contrato de futuro del IPC con igual fecha de vencimiento del contrato de la opción. Dividendos son los precios de liquidación diaria de los contratos de futuro que consideran implícitamente los dividendos. Entonces, la síntesis es el que les acabo de presentar y el que ustedes acaban de ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahí está, no lo estoy inventando yo, ahí está en la página. ¿Quién es de 1, quién es de 2? Y eso es para opciones sobre futuros del S&P, ¿no? El que está abajo es opciones sobre el dólar. Usualmente lo hacen a través Black-Scholes,
pero realmente lo que hacen es lo que se conocen como árboles binomiales con 50 pasos. Ahí está. Bueno, entonces me regreso a este. Yo sé que ustedes son de especialidad y lo único que me interesa es que apliquemos el modelo la 66 sin meterse a cosas más complicadas como es esto, ¿no? Que es el modelo ¿qué dice aquí? Dice, ahí decía, ¿verdad? Aquí, dice, utilizando la metodología Heston. Bueno, ves lo que dice allí, ¿no? Heston es un modelo que utiliza eh, volatilidad estocástica, así en términos sencillos, ¿no? Él lo utiliza para hacer las curvas de volatilidad. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer lo siguiente. Me regreso aquí a este y vean, dice ejercicio número 3. Suponga que el precio por el futuro del S&P es 37.5. Es decir, me dan este precio que aparece aquí, este precio. Entonces tengo que encontrar, cuando el modelo lo hace en 16, la sigma que iguale este precio de mercado. ¿Cómo la encuentro? Pues ahorita lo vamos a hacer con un método que se llama valor de cero para una función de objetivo, que es la diferencia entre el precio de mercado y el precio teórico, que esa diferencia sea igual a cero, cambiando en la fórmula la sigma. Ya que encontré esa sigma, que es la volatilidad implícita, este dato es el que me va a hacer que el precio de Black 6 sea igual al precio de mercado. Entonces, me regreso acá. Ya sé que el precio que me dan ellos es este. Entonces, tengo que encontrar la sigma que iguala a este precio. Ya sé que el precio futuro es 1400, precio de ejercicio es 1450, la tasa libre de riesgo al plazo de 6 meses del 5%, calcule la implícita de la opción y considere 8 decimales. Entonces, por favor, por aquí, ponen punto 15, punto 5, 6 doceavos, ¿está bien? Abajo 1400, en C51, abajo 1450, que es C52, punto 5, que es el C53, y C54, por favor, aquí póngale un valor inicial, que para nosotros va a ser, yo le voy a poner 0.1, ¿está bien? 0.1, ¿está bien? Hasta aquí vamos bien todos con estos datos que les di aquí. Sí, yo sí voy bien. Ok, entonces, aquí van a copiar directamente las fórmulas, ¿no? Colbert es T, F, K y R y sigma, ¿no? T, F, K, R y sigma. Entonces copian estas tres. Copiar y pegar. Pegar, pegado especial. Otra vez. Copiar, copiar. Aquí. Pegar, pegado especial y fórmulas. Aceptar. Y F9. ¿Está bien? Para no hacerlas uno por uno. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con lo que hicimos? ¿O lo hago otra vez? No, ya está bien de mi parte. Ok. Entonces van a jalar este dato igual a esto, que sea igual a 37.5833.25. ¿Está bien? 37 puntos, que es el que me están dando, ¿no? 37.583325. ¿Está bien?
Y aquí le van a dar lo siguiente. En G50, denle es igual o más E50 menos F50. Eso va en G50, por favor. Y acá ponen esa no le hagan caso. Ahorita les digo qué es esto. ¿Qué es esto? Entonces, ¿vamos bien todos con lo que les pedí? Es 50 menos F50. Aquí 37.583325. Oye, ¿vamos bien todos con los datos? Sí, Ok. Entonces, fíjense, si notan la redacción, estoy encontrando, ya le estoy dando este dato, el call y el put, ¿está bien? Ya sé que mi boleta es .15. Entonces, supongan que este es el que me da el mercado. Sí, yo tengo que encontrar la sigma que igual a este precio. El precio me lo están dando ellos, pero tengo que encontrar la sigma que igual a este precio. Yo ya sé que es .15. Entonces, voy a suponer que inicialmente es .1. ¿Está bien? Entonces aquí estoy haciendo la diferencia entre el precio teórico menos el precio de mercado, que es este. Y aquí la diferencia, ¿no? Entonces se posicionan en G50 y le dan en datos, solver, desaparece esto, ¿verdad? Sí. sí. ¿Sí? Función objetivo, en español, ¿cómo dice? Aquí, para ustedes, si es que tienen en español. ¿Objetivo o función objetivo? Yo lo tengo en español, pero esa parte del software me sale en inglés también. Ok. Entonces, mi función objetivo, en este caso, va a ser esta. Va a ser esta, que es G50, por favor. Máximo, no. Mínimo tampoco. No estoy haciendo portafolios obvios. Valor de 0, aquí. Cambiando qué celda, pues cambiando esta, ¿verdad? Cambiando la celda C54. ¿Está bien? Todos estamos aquí con ese cuadrito. Sí, Y denle solve. Dice, el solver está pausado, la solución se pone aquí en la hoja. Denle continuar. Encontrar una solución. Mantener la solución. Sí. Ok. ¿A todos les da lo mismo que a mí? 14.9994. ¿O diferente? ¿Todo lo hicimos bien o quieren que lo repita? Él no está ejecutando. Ok. no sé por qué a mí me dio 15000032. ¿A ti? ¿Aquí en C54? Ujú. Sí, sí, está bien. Ahorita les digo por qué. Da igual me dio lo mismo que antes. Sí. Ahorita les digo por qué la diferencia. Nosotros sabemos que es .15, ¿está bien? Es un aproximado. Y como dice aquí, suaviza, ¿no? Eh, entonces, es por lo siguiente. A algunos no les dio lo mismo que a mí, otros sí, ¿no? Entonces voy a copiar este valor que está aquí. Copiar y lo pego aquí, ¿no? Valor. Ahí está. Si yo le pongo más decimales, que yo ya sé que es 37, ¿qué? Punto 50, 33, 25, 27. Pues aquí, por favor, póngale 37.583325, póngale el último 27. Y hacen lo mismo. F9, solver.
Un objetivo es esta, G50, cambiando el valor de C54. Y aquí donde dice options, yo tengo cuántos decimales. Tengo 2, 2, 4, 6, 7 y un 1. No sé si tengo todo lo mismo no sé si tengan algo parecido que lo mío. Digamos, esta diferencia es como una epsilon. Es decir, la diferencia entre lo que tú estás buscando menos lo que estás proponiendo tenga esta epsilon o este numerito que es una cantidad muy pequeñita. Entonces, yo tengo esto. Algunos tienen algo diferente, ¿no? Ok. Entonces, hacemos lo mismo. Solve. Continuar. Ok. Ahora sí cambió, ¿verdad? Punto 15. Y este dato, copiar, pegado especial, valores. Sí, una diferencia de un dígito, ¿no? De 5.8735 por 10 a la menos 8 a 9.4398 por 10 a la menos 9. ¿Está bien? Entonces, espero que me haya explicado con esta parte de encontrar la sigma que iguale el precio teórico con el precio de mercado, ¿no? Que lo estamos dando aquí. Dice, este dato ya es conocido, lo que sí es buscar la sigma que iguale este precio con la fórmula del 66. ¿Sí? Guarden, por favor. ¿Dudas, preguntas? A mí me dio 0 así como exactito, 0.00 a la más 00. ¿Aquí? Sí, eso es normal. Sí, está bien. Está bien. Sí. Ok. Es que yo aquí lo estoy poniendo en G50 como notación científica. Si lo pongo en normal, con 0, va a dar 0, ¿no? Sí, 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 pero digo, también la mía está como notación científica y me sale pues, así. bueno. Sí. Sí, está bien. Ok, yo tenía una pregunta, ¿por qué el volumen en el Mixder es de 1? O sea, son muy bajos. ¿Dónde? ¿En qué PDF? Eh, O el que pusimos, el que les busqué aquí? ajá, ese, ¿no? Que es el más Ah, actual. sí. Lo que pasa es que son 100 páginas. Y el que aparece aquí, en Boletín Diario, en resumen, de estas, Ujú. sobre el dólar, sí, sobre el dólar hubo 4. Sobre el IPC hubo 927. Y Ujú. sobre el MMP, que es digamos, es un índice un poco con menos participación de mercado que el IPC, son 4. Esto lo sacan de acá, este es el resumen de aquí. Por ejemplo, para el dólar, dice que hubo aquí 1, 2, no sé dónde sacan que son 4. Nomás eran 2, ¿no? Ah, pero creo que esas opciones, ¿no? No sé si Sí, son están. opciones sobre el dólar. Sí, que tiene razón. Son futuros. Ah, son estas, ¿no? Nada más hubo una. Estos vienen de Sí. allí, ¿sí? Ajá, es por el nacional, que es muy, muy Por el alto. nacional que aparece aquí, mira. Nada más hubo una operación con este importe nacional, pero sí hay muchos, no sé si haya más, hay 200 contratos abiertos. El importe nacional total de ese número de contratos es Mm, 38.200.000. Es que entiendo que nada más hubo un contrato que se liquidó y equivale a Ajá, 38.200.000. Y hay interés de 200. ajá, que no se han liquidado, que están Ajá, abiertos. están abiertos. Sí. Mira, antes decía interés abierto, open interest, y en el PDF de hace tiempo decía contratos abiertos. Sí, ahora dice ¿qué? Interés abierto, ¿no? No open interest. Bueno, sí dice open interest, pero en español antes ponían que era contratos abiertos y aquí interés abierto, ¿no? ¿Sí, Eduardo? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, estas se van a liquidar todos al 15 de septiembre, ¿no? De 2025. En el caso de los que vimos ahorita, son muy poquitas, ¿no? Muy poquitas.
las que fueron 4, ¿no? Y aquí están. Con un precio de ejercicio de 53,500. 100. Hay 100 contratos. Y esto que ven aquí, pues lo saqué de aquí, no lo saqué de otro lugar, ¿eh? Sí lo vieron de dónde está, ¿no? Ujú. Donde dice aquí, avisos por producto. Lo saqué. Aquí está, mira. Caso de opciones. Parece como una lista muy grande. Y son estas, ¿no? La primera que le di fue esta. Aviso de cargo de precio de metodología de gestión. Y hay uno que es en particular sobre ¿no? Que explica ahí cuál es la metodología la que están utilizando. Ojo, ya lo quitaron, pero sí es del 2008, me parece. Ok, no sé si le alcanzan ¿no ven aquí uno que diga gestión? Aparte de este. Hizo tarifas, suspensión. Aquí está. Es del 2016. Entonces, aquí aparece con qué orden de prelación, como dice aquí, metodologías siguientes, ¿no? Entonces, la metodología que ellos conocen como Geston, creo que aquí no aparece. Sí, aquí está, mira. Consulta la metodología Geston. Entonces, aquí está. Y así, en términos sencillos, dice, primero Geston genera volatilidad que se parecen mucho a las curvas que suele el mercado. Modela adecuadamente la curva de volatilidad, tanto opciones como índices, ¿no? Con opciones sobre índices. Se puede calibrar con cualquier curva de volatilidad que sucede en el mercado y facilita evaluar opciones donde no hay liquidez, con precios que se adecuan al mercado, que utilizan en muchos mercados para dar curva de volatilidad. Entonces, aparece esta es la ecuación, el sistema de ecuaciones más bien. Y esto, ¿te acuerdas, Mauricio, qué significa este símbolo? En álgebra lineal, ¿no te acuerdas? Es que no está Mauricio. ¿No está Mauricio? ¿Se fue o qué? Yo sí vi que estaba, ¿no? ¿Se Sí, sí desconectó? estaba. Sí Sí. estaba, ¿no? Bueno, les explico. Ya asustó. No, esta es una expresión para decir que dos vectores son ortogonales, ¿sí? Para el caso de estas dos variables, que es el browniano asociado a la dinámica del subyacente y el browniano asociado a la volatilidad, V, es la correlación. Porque aquí dice ρ, ¿verdad? Rho solamente ustedes lo conocen como correlación, ¿está bien? Entonces, te explica quién es mu, sigma, perdón, mu, rho, b infinito, b sub 0, k y eta, ¿no? Y lo que hacen es lo siguiente, una función en la cual minimizan un conjunto de parámetros dados, donde W son los pesos de una opción que se le dan en la calibración, aquí no lo dicen, pero solamente son, le dan más peso a opciones que están en el dinero, y minimizan la diferencia al cuadrado de el precio que les da el mercado de la opción I, con un precio de ejercicio y un plazo, menos el precio que les da el modelo, entre a la compra y a la venta, ¿no? El bid y las al cuadrado. Lo elevan al cuadrado para que no les dé valores negativos, ¿está bien? Minimizan esa función y les da un conjunto de parámetros. Ese conjunto de parámetros lo meten en una función para encontrar el precio de la opción. Aquí no lo ponen, ¿no? Pero así es como lo hacen ellos. Bueno, teóricamente, ¿eh? Sí, luego les paso una presentación de la gente que hacía esto, que tenía un compañero que estaba allí hace como, no sé, como 12 años, y hacían esto, ¿no? Y lo hacían, creo que lo hacían en MATLAB, ahorita no sé qué estén utilizando. Entonces, espero que no se hayan aburrido, aquí está el archivo, les mostré más o menos de dónde buscarlo y su lectura. Entonces, si no hay dudas o preguntas, nos estamos escuchando mañana en otra clase. Listo. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.